Salvador, para todos los que ahora somos parte del cuerpo de Cristo, esta comunión es para todos nosotros. Y no solamente es algo que vemos en el Nuevo Testamento, sino aún en el Antiguo Testamento, y aún todavía dice la Escritura, antes de la fundación del mundo ya estaba establecido. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, si usted lo lee ahí en su Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y se refiere a Jesús. Algunas iglesias han eliminado este servicio de la comunión, haciéndolas en ocasiones una o dos veces al año. Hay iglesias que solamente lo hacen una o dos veces al año. Hay otras que lo hacen cada reunión, pero a veces se lleva de una manera ritual o de una manera rutinaria. Y lo que se está haciendo es que se está olvidando o se está borrando de los hogares el sacrificio de Jesús. Y es el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo, la que tiene el poder de acabar con la iniquidad, con la maldad que viene de generación en generación, que es de los temas que hemos estado hablando desde las semanas pasadas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la comunión. ¿Qué es la comunión? A lo mejor, como su nombre lo dice, pues es estar reunidos, pero la comunión en la Biblia es la participación de la mesa, del pan y del vino. Es algo que en lo natural tiene un simbolismo con el cuerpo y la sangre de Jesús, pero en lo espiritual, lo que se está llevando en lo espiritual es que estamos comiendo y bebiendo la vida del Espíritu. La vida del Espíritu que Dios a través de Jesús nos ha venido a dar. La comunión nos habla y nos enseña, claro, acerca del sacrificio de Jesús. Pero hay algo más ahí que está encerrado. Hay algo más que tiene que ver con una revelación para nuestros días, que deberíamos de anhelar constantemente: la comunión de esta Santa Cena. En el Antiguo Testamento vemos cómo se participaba ya en la comunión. Vamos a ver y vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 7 en adelante. Está Dios dándole instrucciones a Moisés en los días donde vendrían las plagas y vendría toda aquella cosa apocalíptica que el Señor mandaba sobre Egipto. Dice en Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 8, dice: y tomarán de la sangre. Ahí empieza la sombra de lo que sería el sacrificio de Jesús. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en las que lo han de comer, hablando del sacrificio del Cordero, y lo tomarán de allí. Y dice en el versículo 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, dice, lo comerán. Ahora, desde aquí ya venía representado lo que sería el sacrificio de Jesús, lo que sería la Santa Comunión que ahora celebramos y que en un momento más celebraremos. Aunque en estos escritos del Antiguo Testamento no se habla la palabra comunión como tal, pero sí vemos que es la sombra de lo que habría de venir después en el Nuevo Testamento. Ahí en ese libro del Éxodo dice que deberían de juntarse por familias, que deberían de escoger un cabrito o una oveja del corral, y que tenían que traerlo dependiendo de las familias o del número de familias que había en la casa, y que ese cordero sería sacrificado, y daban instrucciones de lo que se haría con la sangre, y daban instrucciones en cómo debería de comerse. Esto que vemos en Éxodo es la sombra de lo que sería el sacrificio de Jesús en la cruz. Y en el Antiguo Testamento esto representaba la liberación de la esclavitud
de todo el pueblo de Israel que estaba siendo esclavo en Egipto. Y ese evento se llevó y se le llamó la Pascua. Y de ahí se instituyó lo que hoy conocemos la Santa Comunión o la Santa Cena. Pascua significa extender las alas, significa salvación. Pascua significa cubrir o pasar por encima, pasar por alto. Y sabe, no hubo ni un solo israelita o ni un solo hebreo en los tiempos de Moisés que no celebrara la Pascua, que no celebrara el sacrificio. La familia se reunía y la puerta quedaba marcada con la sangre del cordero. Había una señal que ponían en esa puerta. Ahora, el significado de esto es que en el Antiguo Testamento, cuando vinieron las plagas, y esto es importante que usted lo entienda para que comprenda el significado que tiene el celebrar la Santa Comunión. Porque no nada más se trata de pasar conforme los edecanes nos lo indican. Pásele aquí, tome su copita de fruto de la vid, llévese su panecito y que usted siga todo un acto religioso o ritualista. No, hay algo ahí metido que tenemos que entenderlo en esta mañana. En los tiempos de Moisés, cuando vino el destructor y vino sobre toda la tierra de Egipto en aquel entonces, había una tierra que se llamaba la tierra de Gosén, que era donde vivía el pueblo hebreo o los israelitas. Todos los que eran esclavos de Egipto ahí vivían, en esa tierra llamada Gosén. Y allí Dios le dijo a Moisés: ahí reúnanse en sus casas, ahí tomen del cordero, sacrifíquenlo, cómanse la carne y la sangre de ese cordero, pónganlo como señal en sus casas. Manchen las puertas, lo que sea que tengan que hacer para cuando pase el destructor, no se meta en sus casas y cause estragos en la vida del pueblo de Dios. Y esto en nuestros días nos enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando lo tomamos a Él como el cordero inmolado y lo ponemos como una señal espiritual en nuestra vida, sea lo que sea donde vivamos y donde estemos, cuando vengan plagas, cuando venga destrucción, en ti y en mí habrá una señal: la sangre de Cristo como señal en nuestra vida, que vendrá el destructor, vendrá el heridor y pasará de largo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que cuando Dios nos ve a nosotros, escuche esto, no ve nuestras faltas? Como seres humanos, cuando vemos la vida de otra persona, siempre le señalamos: ah, este es un mentiroso, ah, este es uno que pide prestado y no paga, este es un maldiciente, este es un hombre irresponsable, este es un flojo, un perezoso. Nuestros ojos naturales es lo que ve en la vida de las personas que nos rodean. Pero cuando Dios nos ve a nosotros, lo que realmente ve Dios es a Cristo a través de nosotros, por ese pacto de sangre que Él hizo. El heridor, cuando pasó en los tiempos de Moisés en el Antiguo Testamento, no vio al pueblo hebreo o judío que vivía en esas casas. Lo que el heridor vio, lo que el destructor vio, fue la sangre como una señal en esas casas y se pasó de largo. Por eso es que el enemigo ya no pudo entrar, o el destructor ya no pudo entrar. Las plagas no pudieron entrar en ese territorio de Gosén, porque había sido una casa que estaba marcada, señalada con la sangre del cordero. Y para ti y para mí es de suma importancia celebrar la Santa Comunión. Hay muchas personas dentro del mismo pueblo cristiano que siempre usan una frase, y a lo mejor usted también la ha usado, y esa frase es: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo me cubre. Y es cierto, pero a veces
las personas solamente lo dicen sin tener una revelación de lo que es la sangre de Cristo, del poder que hay en ese sacrificio. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del pueblo de Dios en Egipto, todos participaron de la sangre y todos participaron de la carne. Fue algo poderoso. Literalmente la sangre les cubría. La sangre de ese cordero sacrificado fue una protección sobre su casa, una protección sobre sus vidas, una protección sobre todo lo que poseían en aquella tierra de Gosén, en los tiempos de Egipto y de Faraón. Hoy en día la sangre de Cristo no solamente nos limpia de todo pecado pasado, presente y futuro, sino que la sangre de Cristo nos protege y nos cubre. Protege tu vida, protege la vida de tu familia, la vida de tus hijos, protege tu casa, protege todo lo que Dios te ha dado. Hay un poder en la sangre de Cristo, que aunque el sacrificio fue hace cientos y miles de años, ese sacrificio al día de hoy sigue teniendo poder. Qué vacía está una persona que no participa de la Santa Comunión. Qué triste aquellos que celebran la comunión una vez al año, o de aquellos que la celebran cada domingo o cada día que se reúnen, pero ni siquiera saben el significado que hay. Qué vacía o qué vacíos están quienes lo celebran así. Nosotros como Iglesia Vida Nueva, desde 22 años al día de hoy, lo celebramos una vez al mes. Pero yo recuerdo que antes se celebraba una o dos veces al año. Y eso sí nos invitaban a celebrarlo. Recuerdo la primera vez que nos invitaron, fue un secreto. Alguien llegó y nos dijo, nos dice el pastor que mañana domingo lleguen temprano, porque en la parte de arriba, en el auditorio, en el centro, se va a celebrar la comunión. Pero nada más ustedes, no lo compartan con nadie más. Yo dije, bueno, va a ser algo especial, pero no. Simplemente se llevó todo el protocolo que se lleva. Y yo dije, ¿y por qué no lo dan a conocer a la gente? ¿Por qué no se hace público? Y no fue sino hasta que mi esposa y yo nos establecimos o nos establecieron como pastores de esta iglesia 22 años atrás, que dijimos la Santa Comunión se hará mínimo una vez por mes y será abierto a toda la congregación. Hubo un tiempo en la iglesia, en el libro de los Hechos, si usted ha leído el libro de los Hechos, que dice la Biblia que todos los días celebraban la comunión en las casas. Todos los días. ¿Qué nos enseña Jesús acerca de la comunión? Mire, vamos a leer unos pasajes en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Yo quiero que ponga atención en estos pasajes, bueno, en todo lo que estamos hablando, porque hoy su entendimiento se va a abrir acerca de lo que es la Santa Comunión, acerca de lo que es la celebración de la Santa Cena. Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Está hablando Jesús y dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, y bebéis su sangre. Ahora, déjeme hacerle un comentario. Tal pareciera que estamos siendo caníbales. Comer el cuerpo de una persona y beber la sangre de una persona, ¿no es eso lo que hacen los caníbales? O al menos lo que dicen los libros o algunas historias o algunas películas que pudiera ver. Y cuando uno lee estos pasajes, tal pareciera que nuestra mente se bloquea. ¿Cómo es que yo voy a comer la carne de alguien? ¿O voy a beber la sangre de alguien? Bueno, aquí Jesús lo deja como una instrucción. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, se refiere a Jesús mismo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Subraye eso: no tenéis vida.
No hay vida. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, verso 55, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, subraye lo que dice, en mí permanece y yo permanezco en él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto es lo que Jesús enseñó acerca de la comunión o de la Santa Cena. Así que el que no come o no participa, dice la Escritura, no tiene la vida de Cristo dentro de él. Quien no come o quien no participa, no hay vida. No hay vida espiritual. Literalmente es el pan, ahí está. Literalmente es el jugo de la uva. Pero en el espíritu, esos elementos, cada vez que participamos de la Santa Comunión, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús, que nos da vida, que nos da una vida espiritual, que nos da una vida plena en nosotros. No solamente es la vida eterna, sino también la vida física. Cada vez que participamos de la Santa Comunión, permanecemos en Él, dice su palabra, y Él permanece en nosotros. Así es como nos fusionamos tú y yo y todos en el cuerpo de Jesucristo. No hay otro acto. No hay otra manera de poderlo expresar. Cada vez que tú y yo participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, nos fusionamos con un solo cuerpo en el cuerpo de Cristo. El secreto para romper la maldición, para romper la iniquidad, es la carne o es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es la única manera en cómo usted y yo vamos a romper con toda maldad, con toda iniquidad. Es el sacrificio de Jesús lo que debe de ser el centro de nuestra vida. Podemos comer y beber su sangre todas las veces que quisiéramos hacerlo, no nada más el primer domingo de cada mes. Tú y yo somos espíritu que habitamos en un cuerpo y que nos expresamos en nuestra voluntad y en nuestras emociones a través del alma. Por eso Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Hay una vida a la cual hemos sido llamados a vivir. Cuando bebemos el fruto de la vid, mi cuerpo está bebiendo el jugo, pero en lo espiritual estamos bebiendo la sangre de Cristo, que es la que nos da vida. Que es la que nos da vida. Lo mismo sucede cuando tomamos el pan. En la vida natural, como al final de esta reunión, por ejemplo, vamos a ir a comer. Nuestro cuerpo necesita alimentarse. Nuestro cuerpo necesita beber agua. Usted y yo no podemos sobrevivir si solamente comemos una vez al mes o una vez al año. No podríamos sobrevivir si solamente bebiéramos agua una vez al mes o una vez al año. Eso es en nuestra vida natural, en nuestro cuerpo natural. Ahora, en nuestra vida espiritual, necesitamos del cuerpo y de la sangre de Cristo para que nuestra vida espiritual tenga vida en el espíritu. Imagínese si usted y yo no participamos de la comunión. Es como si un día levantamos nuestra pierna y la dejamos ahí levantada. No llegará sangre hasta ese miembro y ese miembro empezará a podrirse hasta que se muere. ¿Por qué? Porque no hay sangre que llegue hasta ese miembro, hasta esa pierna levantada, como un ejemplo que le pongo. Esa pierna o ese brazo que está inmóvil
para que tenga vida, tiene que tener movimiento, tiene que fluir la sangre, ida y vuelta, ida y vuelta. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Para que esta iglesia tenga vida, para que tú como creyente tengas vida de Jesús en ti, necesitamos de la comunión. Es algo que en lo natural no lo vemos, pero que en lo espiritual se percibe. Ahora, no me malentienda, no es una receta que tiene que ver con que el día que yo lo hago se van a acabar mis problemas financieros, se van a acabar mis problemas en la casa. No, no es así como funciona. Es la revelación de lo que hay. En este acto de fe, lo que viene y rompe con todo molde, con toda estructura de mente, de ideas, y que te hace ser una persona que vivas la vida en el espíritu. Si hay una enfermedad en el cuerpo, si hay algo que esté lastimando nuestro cuerpo, cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, sanidad tiene que venir a tu vida. Sanidad tiene que venir a tu vida. La palabra dice que la vida está en la sangre. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio capítulo 12 verso 23, dice que la vida está en la sangre. La vida de Jesús está en su sangre. Nuestra vida espiritual fusionada con Cristo Jesús está en el sacrificio, en que participemos de la comunión de su cuerpo y de su sangre. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto? Si nosotros participamos de la comunión con esta revelación de lo que significa el sacrificio de Jesús, de lo que representa la comunión, la santa comunión, si hay una enfermedad o algo que quiera manifestarse en tu cuerpo, la sangre de Jesús no dejará que entre. Así como la sangre del cordero no permitió que el heridor entrara en la casa de los hijos de los hebreos, en esa tierra de Gosén, porque había una señal en las puertas, en los dinteles de las casas, y el heridor pasó de largo y no entró en la morada del pueblo de Dios. Así la sangre de Cristo en nuestra vida. Alguien diga amén. Dice Jesús, Juan capítulo 6 versículos 57 y 58. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, fíjese, vino representado desde el Antiguo Testamento, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de este pan, se refiere Jesús a su cuerpo, el que come de este pan vivirá eternamente. Usted recordará que en los tiempos de Moisés, cuando salieron de Egipto, ellos tenían hambre, querían comer, ya no había. Y dice que Dios le dijo a Moisés, manda al pueblo a recostar. Y dice que empezó a descender un alimento del cielo que le pusieron por nombre maná. Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no almacene ese maná o ese alimento que desciende del cielo, que no lo almacene, porque se va a echar a perder. Que cada mañana cuando despierten tendrán que salir y buscar la porción que necesitan para ese día. Hubo muchos que salían, recogían y almacenaban para al día siguiente no tener que salir. ¿Y saben qué pasaba con ese alimento almacenado? Se echaba a perder, no servía para el día siguiente. Y Jesús hace referencia a ese maná. Yo soy el pan que descendió del cielo. Así como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice Jesús, así yo también he descendido, y el que come de este pan vivirá para siempre. El maná que descendió del cielo en los tiempos de Moisés era una sombra de lo que sería Jesús. Pero a diferencia de aquel maná que se descomponía de un día para otro,
Este alimento o este pan de vida que es Jesús no tiene caducidad, pero sí tenemos que comerlo todos los días. Todos los días nuestra comunión con Él. ¿Sabe que en el maná que descendió del cielo en los tiempos de Moisés en el desierto, ahí se encontraban todos los nutrientes que el cuerpo de los israelitas o de los hebreos necesitaban para vivir? Ahí venía todo. Lo mismo encontramos en el pan de la comunión con Jesús. Ahí vienen todos los nutrientes espirituales que tú y yo necesitamos para vivir nuestra vida diariamente. Por eso es que es muy importante comer del cuerpo de Jesús, no de una manera literal, sino de una manera espiritual. Comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre, no como un canibalismo, sino como una esencia espiritual. Ahora, algo que me llama a mí mucho la atención y que realmente debe de llamarle la atención a usted, es que el problema de la humanidad, el problema del ser humano, ¿cómo entró al hombre? Póngase a pensar. No entró a través de lo que comió Adán y Eva en el huerto del Edén. El pecado entró por lo que el hombre comió, por lo que Adán y Eva comieron. Por lo que ellos comieron es que el hombre murió, espiritualmente hablando. Ahora también por una comida que el hombre coma es que va a vivir. Si Adán y Eva comieron de un fruto que no debían de haber comido y murieron espiritualmente, y por ende la humanidad murió espiritualmente, ahora viene Jesús, el segundo Adán, y a través de una comida, a través de comer el cuerpo y de beber la sangre de Jesucristo, es que el hombre puede vivir espiritualmente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no se trata nada más de pasar al frente y agarrar el vasito y agarrar la galletita o el pan y regresar a nuestros lugares y a ver a qué hora se acaba esto. Hoy es Santa Cena, mejor llegamos después, ya cuando esté la predicación. Y a veces hay quienes a propósito llegan tarde para pasar por alto o pasar desapercibido esta Santa Comunión. Hay tanto poder, amada iglesia, en este tiempo de comunión. Iban dos personas que la Biblia no da los nombres, solamente dicen los caminantes de Emaús. ¿Ha leído esa historia? Lucas capítulo 24 versículo 30 dice que ellos iban caminando y en ese momento Jesús se acerca a ellos. Jesús ya había sido crucificado, ya había muerto y había resucitado, y entonces ellos van caminando y van hablando acerca de lo que había pasado, y Jesús se mete en la plática con ellos y empieza Jesús a hablarles de las escrituras, y ellos no entendían nada. Ellos pensaban que era un acompañante que iba con ellos a ese camino de Emaús. Llegó un momento en que se separaron. Jesús se fue por un lado y ellos siguieron su camino por otro lado. Pero llegó el momento en que Jesús convoca en aquella aldea, convoca a la gente y se reúnen ahí, y Jesús empieza, y lo primero que hace Jesús en esa escritura es que toma pan, toma vino, y empezó a levantar ese pan y ese vino y empezó a orar al Señor y empezó a dar gracias y empezó a partir el pan y empezó a repartirlo, y dice ahí que los ojos de aquellos hombres fueron abiertos, y uno al otro se decían: no ardía nuestro corazón cuando íbamos caminando y este hombre nos hablaba las cosas del reino de los cielos? No ardía nuestro corazón por lo que nos decía, pero no entendía nada. Hasta en el momento de fe que el pan fue partido y el vino o la copa fue repartida como una señal de beber la sangre de Cristo y de comer el cuerpo de Cristo, es que los ojos de aquellos hombres se abrieron.
¿Qué nos enseña esto a nosotros el día de hoy? Cada vez que tú y yo participamos de la comunión, nuestros ojos se abren. Nuestro entendimiento por las cosas del Espíritu se abren. Se rompe un velo que antes no nos permitía ver más allá de un acto religioso. Se rompe el velo y nuestros ojos son abiertos. Y lo más hermoso es que nuestro corazón empieza a arder por las cosas de Dios. Necesitamos de la Santa Comunión. Por eso quisimos dejar la participación de la Santa Comunión hasta el final de este mensaje, para que pudiéramos entender lo que vamos a hacer. Por eso es que no debemos dejar de participar de ello. Hay mucha gente que lo malentiende y dice: bueno, es que yo no puedo participar, pastor, porque estoy mal, porque estoy en pecado. Bueno, si realmente estás mal y si realmente estás en pecado y el Espíritu Santo te está redarguyendo, pues lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer, es alinearnos. Pero no se trata de no participar porque ando mal, sino se trata de ordenarnos para poder participar, para poder tomar el cuerpo y para poder beber la sangre de Cristo, para no perder ninguno de esos beneficios. La sangre de Jesucristo tiene el poder para abrir lo que estaba cerrado. La sangre de Cristo fue la que abrió la tumba, fue la que rompió el velo. Y hoy, a través de esta obediencia y de este acto de fe, es que en nuestra vida las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Se van a abrir. ¿Cómo se debe hacer cuando participamos de la Santa Comunión? ¿O qué elementos deberían de participar? Bueno, siempre debe de haber pan y siempre debe de haber el jugo o el fruto de la vid. Eso es irreemplazable. No podemos quitar o cambiar una cosa por otra. Pero mire, vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Ya está allí? Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahí terminó Jesús la participación de esta Santa Comunión. Pero sabe una cosa, todos participaron, todos hasta Judas. No le dijeron a Judas: salte de allí, tú no puedes participar. Un día tuvimos una plática un poquito larga y amena entre varios pastores. Algunos decían que Judas no participó de la Santa Comunión porque había pecado en él, que cuando él se salió fue cuando Jesús dio la comunión. Otros dicen que no, que primero cenaron y después partieron el pan y todo eso, y después Judas se fue porque Jesús le dijo: haz lo que tengas que hacer, que era entregarlo. Sea lo que fuere, todos participaron de la Santa Comunión. Pedro, Juan, Judas, todos los que estaban allí. Ahora, hubo alguien que no participó, porque todavía no era de los discípulos de Jesús, todavía no era considerado de los apóstoles de Cristo. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Pablo. Pablo fue hasta después de mucho tiempo, o después de varias semanas, no sé, días, meses, que Pablo se convierte a Cristo en ese camino donde él iba, y dice que una luz resplandeció sobre él, y bueno, ahí hubo una manifestación espiritual. Pero entonces, ¿cómo se explica cuando leemos en Primera de Corintios capítulo 11 verso 23, donde Pablo dice: porque yo recibí del Señor, y empieza Pablo a hablar de la Santa Comunión?
¿De dónde recibió Pablo eso del Señor si él no estuvo en esa mesa donde se participó de la comunión? ¿Sabe de dónde lo recibió? De revelación. Jesús se le reveló a Pablo de una manera personal y le dio la revelación de la Santa Comunión. Por eso en Primera de Corintios capítulo 11 versículos veintitantos, 23, 24 en adelante, Pablo habla de la comunión como si él hubiera estado desde un principio con Jesús. Si Pablo no estuvo con Jesús, ¿cómo es que esto llegó a él? Simplemente pudo venir solamente por revelación. Y a ti y a mí, que no participamos directa o personalmente en la mesa del Señor en el día en que Jesús estuvo con sus discípulos, esta revelación tiene que venir a nuestra vida el día de hoy, para que podamos entender que cada vez que participamos del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre de Cristo, algo sucede en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Qué significa comer indignamente? Comer indignamente significa participar la cena o de la Santa Comunión con pecados no confesados. Y tan simple y tan sencillamente es que antes de venir al frente, tú y yo podamos hacer un acto de fe y podamos decirle: Señor, perdona mis faltas. Perdona, Señor, mis errores. Perdona lo que he dicho, lo que he hablado. Perdona lo que he visto. Perdona, Señor, actitudes, acciones de mi vida. Perdóname, Señor, por estar enemistado con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Perdóname, Señor, por las cosas que he hecho que a ti no te han agradado. Y en ese acto de fe, de renunciar, de confesar delante del Señor estas cosas, es que usted y yo podemos pasar y ser partícipes de la Santa Comunión. No es de que tú digas: no, yo no puedo pasar porque estoy en pecado. No es para condenación. La Santa Comunión es de participación. Dígaselo al que está a su lado: no te condenes más. Arregla tu vida y puedes venir y puedes pasar. La iglesia de Corinto era una iglesia con problemas, quizás como esta también. Era una iglesia con problemas, estaban divididos entre ellos, había grupitos, estaban enojados unos contra otros. El esposo enojada con la esposa con el esposo, los hijos con los padres y así. Y entonces Pablo les dice: antes de pasar a tomar y a ser parte de esta comunión, reconcíliense los unos con los otros. Ahora la Biblia dice que muchos que participaban de la comunión y lo hacían indignamente, sin haberse puesto a cuentas con Dios, la Biblia dice que se enfermaban, que venía enfermedad a ellos y que pasaban por situaciones difíciles. Dice Pablo: hay muchos enfermos y hay otros debilitados porque han tomado la cena indignamente. El que toma la cena indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por eso hay que reconciliarnos, por eso hay que pedir perdón, por eso hay que ponernos a cuentas. Y yo creo que hay muchos beneficios que tú y yo podemos experimentar y ser parte y vivir de esos beneficios de la Santa Comunión. Así que quizás haya mucho más que hablar, haya mucho más que decir, pero yo quiero concluir con esto. Pablo dijo: todas las veces que bebiereis de esta copa, se refiere a este acto de fe de la Santa Comunión. Dice Pablo: todas las veces que bebiereis de esta copa y comiereis de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como Él todavía no viene, como Él todavía no ha llegado por su iglesia, entonces tenemos que participar de esta Santa Comunión. Cuando participamos de esta Santa Comunión, anunciamos el reino visible y el reino invisible de nuestro Dios. Es un reino
que nos trae la victoria y nos da la victoria en Cristo Jesús. Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde ya. Y así puestos de pie, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a creerle al Señor por lo que Él hará, por lo que Él está haciendo y por las cosas maravillosas que aún faltan mucho todavía por hacer en nuestra vida. En esta hora, Señor, aquí estamos tus hijos, levantando nuestras manos, Señor, sabiendo del poder que hay en esta Santa Comunión. Levante sus manos, levántele sus manos, dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser parte de esta comunión. Dígale ahí: yo me arrepiento, Señor, de mi vida de pecado. Me arrepiento de mi vida de mentiras, de engaño. Perdóname, Señor, si he sido negligente en las cosas que tú me has